Dios te bendiga de una manera especial. Bienvenido a tu canal Oración Profética. El día de hoy le compartiré un testimonio impactante de una joven que vio a una mujer en el infierno. Y por lo que esta mujer se perdió, nosotros ignoramos aquí en la tierra. Dios le mandó un recado y le dijo que se casara con su esposo, el cual estaban en unión libre, y ella no se casó y el esposo tampoco quiso casarse. Y el Señor le dijo, pues apártate de él, déjalo, y ella no lo dejó. Y hoy está en el infierno, amado, por este pecado, porque estaba en fornicación. Ya era cristiana y el Señor le había mandado el recado. Así que presta atención, porque este pecado está llevando mucha gente al infierno. Y hay un versículo de la Biblia que la gente ha pasado por alto, y es el versículo donde Pablo dice que no lo deje. Si tu pareja no es cristiano, no lo deje. Pero entonces la gente se ha confundido con esta traducción de este texto, ya que Dios establece que hay que estar casado por la ley. De lo contrario, está en fornicación. Es un tema un poco controversial, pero quiero que preste atención, amado, a este testimonio para que usted deduzca y el Señor le hable a través de él. Presta atención y queda hasta el final de este video. Dios te bendiga. Trajo aquí, y Dios usó al hermano Edgar Bellis, al pastor, para que se abrieran puertas en este lugar. Y para que yo estuviese aquí, Dios tocó la vida de una hermana que yo no conozco todavía, por cierto. Su nombre es Yadira, que yo quiero conocerla, no sé si está ella aquí. Mucho gusto, Dios me la bendiga. Ella fue el contacto para que nosotros estuviésemos aquí, y es una bendición, es un gusto conocerle. Ella parece que escuchó el testimonio a través de un disco y pues impactó mucho su vida, y no fue egoísta, quiso que ustedes también escucharan ese poderoso testimonio. Dios está mostrando su misterio hoy en día, hoy más que nunca, porque Él viene por un pueblo limpio y sin manchas. Él quiere que su pueblo esté preparado. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día andan muchos solo predicando de prosperidad, solo predicando a un Dios de amor, y sabemos que Dios es amor, y sabemos que si tú le eres fiel al Señor, Él te va a bendecir. No hay necesidad que otro venga a decirte Dios te va a bendecir, dice Él, porque de hecho si yo le soy fiel, Él me va a bendecir. Hoy en día andan muchos haciendo cuanta cosa que al Señor no le agrada. Por eso está levantando gente que uno menos piensa. Muchos vienen fanfarroneando y haciendo cuanta cosa, y Dios levanta al que vemos de menos, allá, al último. Si alguien o si el Dios mismo se hubiese levantado en mi iglesia diciendo, ¿cuántos están de acuerdo que yo levante a Elizabeth con un ministerio? Posiblemente nadie hubiese levantado la mano. Pero no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mí, y por eso estoy agradecida con el Señor. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes. Voy a ser breve, yo no sé cuánto tiempo tengo. Esto es algo bien largo. Imagínense que para que yo pueda contar este testimonio desde el inicio hasta el final son más de 3 días. Es impresionante, hermano. Y yo voy a paso agigantado, voy a narrarle la experiencia que tuve. Gracias a Dios por el hermano evangelista que está con nosotros. Es un gusto conocerle, y espero que Dios lo ayude cada día a mantenerse en la línea recta. El Señor quiere, porque lo que van a escuchar está terrible, hermanos. Quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 6 al 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 al 8 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo, hecho está. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Señor, yo te pido que cada uno de los presentes pueda atesorar en su corazón y en su mente el mensaje que tú vas a enviar hoy. Gracias, Señor, por esa misericordia que has tenido con nosotros. Tu palabra dice que no hemos sido consumidos por tu misericordia. Y te agradezco, Señor, por permitirme compartir esta experiencia con estas personas, esperando que tú les ayudes, Señor, y que tú les permitas creer todo lo que van a escuchar desde este lugar. Todo está en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Decía que yo soy de nacionalidad hondureña. Crecí en un hogar desintegrado, pero Dios ahí estuvo conmigo. Pasé muchas experiencias. A la edad de 15 años, Satanás empezó a trabajar en mi mente, metiendo basura y haciéndome creer que solo quitándome la vida iba a encontrar paz. Intenté suicidarme, pero Dios no me lo permitió. Dios estuvo ahí, aunque yo no entendía. Muchas veces tú dices, yo no sé por qué estoy en esta tierra, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no valgo nada, yo soy aquí. Empiezas a pensar cosas, todo lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Pero cada uno de nosotros ha nacido con un propósito especial. Cuando tenía 19 años, opté por viajar a este país, pero me quedé en Guatemala. Tampoco Dios me permitió viajar. Ahí conocí al que ahora es mi esposo. Luego decidimos unirnos como pareja. Ya de un tiempo de estar unidos, me llevó para el lugar donde vivimos ahora, donde actualmente vivimos, allá en Guatemala. Empezaron una serie de problemas en nuestro hogar. ¿Y sabes por qué? Porque me convertí en una mujer muy celosa. Muy celosa. Muy celosa. Era tan extremo los celos que yo sentía. Decidimos buscar a Dios, pero yo había recibido a Dios en mi corazón como lo hacen muchos hoy en día, sin ofender, pero es la realidad de las cosas. Muchas veces cuando viene un evangelista o escuchamos una palabra como la que tú vas a escuchar ahora, son masas de personas que vienen, pero no con un arrepentimiento genuino, sino que lo hacen por emoción o no sé qué cosa sucede. Y así había yo recibido a Jesús. Decía yo que había recibido a Jesús. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús, hay cambios en nuestra vida. Pero yo no mostraba cambios. Lo peor de la cosa era que en el hogar, en nuestra iglesia, estuve 6 años diciendo que era cristiana. 6 años. Que llegábamos a la iglesia, cantábamos y todo el mundo decía, qué bonita pareja. Qué bonita pareja. Pero en la casa éramos totalmente lo contrario. Cantábamos y decíamos amén, gloria a Dios, leíamos la Biblia en la iglesia, pero en la casa era todo lo contrario. Aquellos problemas, aquellos gritos, los vecinos se daban cuenta de todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y sabes una cosa, cuando eso sucede en tu vida, muchos dicen, para ser cristiano como yo, mejor no soy nada. Y eso era lo que estaba pasando con nosotros. Muchos decían, para ser cristianos como ellos, mejor no somos nada. Llegó al extremo de que volví a sentir el deseo de suicidarme y de quitarle la vida a mi esposo. Y yo decía, bueno, primero lo voy a matar a él, después voy a matar a mis 3 hijos y después me mato yo. Y decía que era cristiana. Y pasó el tiempo y eso fue creciendo más. Y más grandes los problemas, a tal punto que vivíamos en la misma casa, pero cada quien por su rumbo. Yo no me metía con él ni él conmigo, como si no éramos esposos. Vivíamos únicamente por los niños, por no separarnos de los niños. Y estábamos en la noche cantando a Dios. ¿Usted cree que Dios recibía esa alabanza? Yo no recibía eso. Yo no recibía eso porque el Señor dice obediencia antes que sacrificio. Y escuche bien, decidí ir donde mi pastor y contarle todo lo que estaba sucediendo. Ella se sorprende
porque nada que ver con la vida que vivíamos dentro de la iglesia, fingiendo ser cristianos. Y ella me dice: hija, busca a Dios, Él es el único que te puede ayudar. Y esas palabras penetraron en mi corazón. Empecé a buscar a Dios y empecé a decirle: Dios, si de verdad existes, cámbiame. Yo quiero ser distinta, quiero ser una mujer diferente, cámbiame. Y estuve a un periodo de 6 meses buscando a Dios de esa manera, diciéndole: Señor, cámbiame, quítame estos celos, cambia la vida de mi esposo. Y Dios empezó a obrar. Después de los 6 meses empezó a obrar. Empecé a ver que ya no sentía celos, que ya no había nada de eso en mi corazón. Después en la vida de mi esposo. Pero yo quiero decirte que cuando yo más buscaba de Dios, como que la cosa para atrás iba. Porque mi esposo más rebelde y más, no entendía yo qué estaba sucediendo. Yo decía: Señor, ¿por qué entre más te busco, más miro la cosa para atrás? Pero fui donde mi pastor otra vez y le dije: hermana, yo busco a Dios y yo sé que Dios ya hizo una obra en mi vida, pero está sucediendo con mi esposo totalmente lo contrario. Y ella me dice: hija, ora por tu esposo, ministralo. Y cuando él estaba dormido, yo me iba a la cama de él y empezaba: Señor, así como me cambiaste a mí, cámbialo a él, cámbialo a él, cámbialo a él. Hasta que Dios cambió a la vida de mi esposo. Y recuerdo que una tarde llegó él y se arrodilló donde yo estaba orando, y ahí nos pedimos perdón, y para la gloria de Dios hasta ahora andamos juntos. Después empecé a decirle: Señor, yo miro que los cristianos lloran, yo quiero llorar en tu presencia, y de verdad yo quiero sentirte. Yo quiero sentir, no llorar por emoción, yo quiero sentir. Y vi que eran las 10 de la noche y yo empecé a decirle a Dios: por favor, Señor, yo no me quito de aquí hasta que sienta tu presencia. Y no me voy a mover de aquí hasta que sienta tu presencia. Y así sucedió, que estuve diciéndole al Señor eso, y de repente una voz se acerca a mi oído y me dice: son las 3:30 de la mañana y te estoy dando lo que me has estado pidiendo. Y empecé a sentir que algo caliente recorrió mi cuerpo. Y sabes una cosa, ese era el Espíritu Santo. Y desde entonces ya no puedo ser la misma persona. Dios me cambió totalmente. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que el Señor hace cuando tú se lo permites. Porque muchas mujeres dicen: es que ya he orado por mi esposo y no cambia. Lo que pasa es que debemos ser perseverantes y acercarnos con fe de que Dios nos va a escuchar. Porque muchas veces ni nosotros mismos podemos perdonarnos cosas que hemos hecho atrás, cuando Dios ya las ha perdonado. Después estuve buscando a Dios, seguí buscando de Dios más. Cuando tenía 7 meses de estar buscando a Dios, fue que Dios me dio la experiencia de viajar a los 2 lugares de destino eterno: el cielo y el infierno. No hay más. Solo hay 2 lugares. Solo 2 lugares. No existe limbo, purgatorio y todo lo que la gente se ha inventado con ideología del hombre. No existe. La Biblia dice que solo hay un infierno y hay un cielo. Muchos dicen: el infierno no existe. Eso es mentira. El infierno aquí es. Pero quiero que sepas que eso es mentira, porque sí hay un infierno. Y leímos en lo que dice Apocalipsis: ni los idólatras, ni los hipócritas, ni los mentirosos, ni los incrédulos, ni los fornicarios, ni los hechiceros heredarán el reino de los cielos. Más bien van camino al lago de fuego, al infierno. Cuando tenía los 7 meses de estar buscando a Dios, que ya Él había hecho una obra especial en mi vida, fue que tuve la horrible experiencia. Yo sentí como Dios me sacó de mi cuerpo. Yo sentí un dolor extremo en mi pecho, y Dios me sacó de mi cuerpo, y estando arriba empecé a ver que estaba mi cuerpo junto a mi esposo y yo estaba en el aire, y empecé a preguntarme: ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo estoy aquí arriba y también estoy ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero una luz aparece en aquel pequeño cuarto, y una mano que yo no sé de dónde salió esa mano, una voz dijo: la voz, no temas, yo estaré contigo. Pero yo no entendía qué estaba pasando. Aquella mano que aparece de aquella luz me toma y me saca de mi casa. Llegamos a una altura considerable donde yo podía ver todas las casas, el techo de las casas de mis vecinos y todo desde arriba.
De repente aquella mano me ala hacia abajo y empezamos a viajar a una velocidad que yo no te puedo describir. Empezamos a entrar por un túnel en forma de un embudo. Yo todavía no entendía qué estaba pasando. A una velocidad en milésimas de segundo yo estaba en un lugar totalmente desconocido para mí. Aquella luz y aquella mano desaparecen y me quedo sola en aquel lugar. Empecé a ver que en ese lugar habían paredes de tierra, que de esas paredes fluía un agua asquerosa, chiclosa. Empecé a caminar sin entender dónde estaba ni qué sucedía. Habían nubes que se paseaban en ese lugar, unas nubes grises que se paseaban en ese lugar. Conforme yo iba caminando, esas nubes iban abriendo paso. De repente, como quien abre un telón, aquellas nubes grises se abrieron a su totalidad y fue el impacto de mi ser. Cuando yo vi a millones y millones de almas que estaban en ese lugar. Y escuché aquellos gritos aterradores y un olor nauseabundo llega a mi nariz que yo no podía soportarlo más. Gritos que yo no sé de dónde salía, porque en el infierno los sentidos se agudizan. Yo podía ver y escuchar a una distancia considerable. El infierno está dividido como el cuerpo humano. Tiene brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda y también quijada. Y yo no sé de qué parte de ahí salían gritos, pero yo podía ver a millones de almas que corrían en aquel lugar y le decían: Dios, ten misericordia de mí y sácame, aunque sea un segundo para arrepentirme, aunque sea el más pobrecito en la tierra, pero sácame de aquí. Cuando yo vi a esos millones de almas y escuché esos gritos aterradores, pidiéndole un segundo a Dios, me di cuenta que estaba nada más y nada menos que en el mismo infierno. Y comienzo a gritar y a decirle: Dios, ¿por qué yo estoy aquí si yo me arrepentí de mis pecados? Sácame, Señor, porque yo no soporto esto. Ten misericordia de mí y sácame de aquí. Pero no había respuesta. Me sentía tan sola. Y al escuchar aquellos gritos de aquellas almas, pidiéndole un segundo a Dios y diciéndole: Dios, por favor, ahora sí creo, Señor, sácame de aquí. Hay poder. Muchos dicen: sí, ya sé que hay infierno, pero no sabes la magnitud de ese lugar. Muchos viven un evangelio acomodado, haciendo de su vida lo que quiera, siguiendo modas y haciendo cuanta cosa, mientras que hay millones de almas pidiéndole ese segundo que tú desperdicias aquí en la tierra. Empecé a ver que todas las almas que están en ese lugar tienen una plaqueta plasmada en su pecho que les identifica el por qué están ahí. Unas letras como que estuvieran al revés. Pero yo no sé qué hizo Dios para que yo pudiera entender esas letras. Y empecé a ver que decían unas: estoy aquí por fornicaria, estoy aquí por mentirosa, estoy aquí por no pagar diezmo, estoy aquí por chismoso, estoy aquí por idólatra, estoy aquí por borracho, estoy aquí por farsante, por burlador. Había un enorme rótulo en ese lugar que decía: bienvenidos los chismosos. Era un caos total. Escuchaba gritos de almas diciéndole: maldito, por tu culpa estoy aquí, porque decías ser predicador, decías que eras evangélico y nunca me hablaste. Ahí se maldicen unos con otros. No hay un segundo de paz. No hay un segundo de amor. Todo es grito, dolor, amargura, llanto. El infierno es tan real como la persona que está a tu lado.
Y siempre digo esto. Una cosa es que tú estés bien sentadito escuchando que hay un infierno, y otra cosa muy distinta es vivir la experiencia. Es fácil para ti decir eso es mentira, yo no creo eso. Y otra cosa muy diferente es que estuvieras puesto en mis zapatos, como decimos en Guatemala. Tú no sabes cuánto me ha costado superar esto. Para que yo esté aquí, reconozco que es la pura misericordia de Dios. Y que por esa misericordia yo estoy agradecida con el Señor. Porque Él me hubiese podido dejar ahí en ese lugar, mas sin embargo me trajo de regreso, y por eso yo siempre estoy agradecida con Él. Porque no me dejó ahí en ese lugar de tormento. Vi a un joven, y cuando ese joven me mira, me empieza a gritar: hermana, sáqueme de aquí. Y yo le contesto: ¿cómo voy a sacarte de aquí si yo también estoy? Me doy cuenta que era uno de los jóvenes que asistía a la iglesia donde yo voy. Era uno de los jóvenes que llegó a ser vicepresidente de jóvenes. Tenía un pie en la iglesia y otro afuera. Y mi Biblia dice en el libro de Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es que voy a cometer este pecadito. Es que aquí no me ve el diácono, aquí no me ve el pastor, pero hay un ojo divino que te está viendo. Es que aquí no ando con los hermanos, pero el ojo de Dios te está viendo. Y están registrando todo, porque la Biblia dice que un día nos vamos a enfrentar cara a cara con el Señor, y ahí le vamos a dar cuentas a Dios, sea bueno o sea malo, pero vamos a rendir cuentas. Y este momento está siendo filmado en el cielo, porque un día te vas a enfrentar con Dios, y ahí te va a decir el Señor: a tal día, a tal hora, a tal fecha, en tal lugar, por esta mujer o por este hombre, yo te envié el mensaje, mas tú no lo quisiste creer. Todo está siendo registrado. Sentí que un estruendo estremeció ese horrible lugar, y algo me aló hacia la parte de arriba. Y estando arriba, yo me quedé más sorprendida todavía de ver la inmensa cantidad de almas. Hermano, no tengo palabras para describirle lo que está aconteciendo en ese lugar. No tengo palabras para describirle lo horrible y espantoso que es ese lugar. Yo pude ver a todas las modelos que han muerto. Y yo miraba cómo demonios grandes y pequeños las obligaban a pasar por una pista de fuego, y las obligaban a moverse como lo hacen en las pasarelas aquí en la tierra. Cuando ellas se detenían por un segundo, aquellos demonios espantosos incrustaban lanzas en sus costados, y eran gritos de aquellas mujeres. Pude ver que una mujer se acerca a mí y empezó a decirme: por favor, vaya y dígale a mi hija que no venga a este lugar, que se arrepienta, que busque a Dios, porque yo no quiero que venga a este lugar. Vi que en su plaqueta decía: por fornicaria. Esa mujer era cristiana. Pero ¿sabes una cosa? Nunca su compañero de hogar quiso casarse con ella. Y ella no tomó la decisión de decirle: lo siento, pero si tú no te casas conmigo para que yo pueda servir a Dios, nos vamos a separar. No podemos vivir en pecado, porque si la muerte viene y te sorprende en plena fornicación, vas camino al infierno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es santo y practica la justicia. Dios es justo y practica la justicia. Y esta mujer no tomó la decisión de decirle: bueno,
Cásate conmigo. Si tú no quieres, pues tú le vas a rendir cuentas a Dios. Pero deja que yo sirva al Señor. Mas, sin embargo, optó por vivir así. La sorprendió la muerte y ahora está en el mismo infierno, pidiéndole un segundo a Dios. Pareciera que soy extremista, pero es la realidad de las cosas. Muchos dicen, es que ella exagera, es que ella es extremista. No, señores, es la realidad de las cosas. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Es que es una crítica constructiva. No, Señor, que te gusta el chisme y la cosa. Aquel horrible lugar fue estremecido y sacudido, mejor dicho, por un personaje horrible que iba caminando, y cada paso que ese personaje horrible daba sacudía aquel lugar. Llevaba unas cadenas en su mano. Esas cadenas tenían unas puntas como de 20 centímetros de largo, y yo vi cómo giró esas cadenas y las incrustó en el joven que te dije que se congregaba en nuestra iglesia. Vi cómo esas puntas se incrustaron en su espalda. Aló esas cadenas y lo llevó de arrastra. Yo no sé para qué parte del infierno. Porque quiero decirte que solo estuve en una mínima parte de lo que es ese lugar. Eso fue algo horrible. Eso fue algo tremendo. Vi cómo los demonios tomaban a las almas, las paraban frente a una enorme pantalla. Y ahí les decían, mira, yo soy el demonio que te tiene aquí. Mira, y encendían aquella pantalla. Y ahí frente a esa pantalla el alma miraba el momento en que estuvo en una iglesia y rechazó el mensaje del pastor, que el pastor daba. El momento en que estuvo en una campaña y estuvo ahí platicando con sus amigos, pero no poniendo atención al predicador. El momento en que estuvo en una iglesia y estuvo burlándose de los músicos. El momento en que alguien le dio un tratado y lo tiró. En el momento en que estuvo en una iglesia llamándose cristiano, que mientras se daba el mensaje, él estaba texteando. Mientras se daba el mensaje, maquillándose y haciendo cuantas cosas, menos poniendo atención a lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. Yo veía cómo los gusanos se metían por donde normalmente son los ojos, unos enormes agujeros. Y por ahí se metían los gusanos y las almas gritaban, quítenmelo, quítenmelo. Veía cómo el fuego abrazaba las almas. Había momentos que las almas estaban como somos nosotros aquí, y en milésimas de segundo se transformaban en el total esqueleto. Luego se convertían en una llama de fuego simulando ser un humano. Pero ahí no era el tormento tanto los demonios. No es el fuego, no son los gusanos. Es la conciencia que está viva, recalcándole a cada momento que tuvo la oportunidad, pero la rechazó. No solo es de decir, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, es de demostrarlo con hechos. Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O eres o no eres, pero te defines. O le sirves genuinamente a Dios, o te vas a devanarte al mundo. Pero no puedes estar sirviendo a dos señores, porque no se puede. O le sirves a Dios con todo tu corazón y dejas de amar la vanidad y las cosas del mundo. Vaya tú. Tú decides. Lo que sí quiero decirte es ahora en vida. Porque después de muerto no hay cabo de año, no hay 9 días que te saque de ese lugar. Es en vida donde tú dices, sí, acepto a Jesús y decido servirle de todo corazón. Es que es una mentirita piadosa. Mentira es mentira. No hay tales de piadosa ni nada. Es una mentirita blanca. Una mentira es una mentira, hermano. Y esto no es un asunto de juego. Esto es algo muy delicado.
Yo no sé cuánto tiempo Dios me tuvo en ese horrible lugar, pero aquellos gritos quedaron impregnados en mi mente. Aquellos gritos aterradores, pidiéndole a Dios una oportunidad. Y le decían, sí, Señor, por favor, aunque vaya a comer basura, aunque sea el más pobrecito, pero sácame. Y muchos haciendo cuánta cosa aquí en la tierra para hacerse rico. Y cuando se muere todo eso se queda aquí, hermano. Todo eso se queda. Mejor hagamos tesoros en el cielo. Venga, aleluya. El poder en Jesús. Yo sentí como entré a mi cuerpo. Cuando yo sentí, me empecé a tocar, me tiré de rodillas y empecé a decirle, Dios, ¿qué pasó aquí? Señor, dime qué pasó porque yo no entiendo. Estoy loca. ¿Qué me pasó? Era algo traumático. Y escucho una voz que me dice, esto, hija mía, es real. Ve y diles a los que practican tales cosas como las que se describen en Gálatas 5, 19 al 21, no van a heredar mi reino. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a narrar una serie de frutos de la carne: idolatría, hechicería, borrachera, pleitos, celos, contienda, orgía. Ve y dile que los que practican esas cosas no van a heredar mi reino. Yo te voy a respaldar. Y yo empecé a decirle, Señor, ¿cómo? ¿Por qué no le revelaste a mi pastor o a alguien a quien la gente le pueda creer? Pero a mí no. Porque yo estaba viendo lo que era antes, mas no lo que Dios había hecho por mí ya. Y él me dijo, yo a ti te escogí, y si yo a ti te escogí, nadie me va a cuestionar a mí, porque yo de lo más vil levanto. Y usted puede darle la honra y la gloria al Señor, porque de lo más vil nos ha levantado el Señor. No estamos aquí por buenos, estamos aquí porque éramos malos, pero Dios ya nos ha perdonado. Yo te voy a respaldar. Le conté a mi esposo y él sorprendido. Y alabo a Dios porque desde la primera vez que yo le compartí esta experiencia, él creyó. Y me decía, vamos, si le cuentas al pastor. Yo le dije, no, espérate. Pero pasando un mes de esa experiencia donde yo no dormía, no comía, llegué a pesar menos de 80 libras. Mucha gente en mi lugar decía que yo tenía SIDA porque estaba un esqueleto total. Yo no le había dicho a nadie lo que había sucedido. Solo mi esposo y yo lo sabíamos. Yo no comía porque si yo a comer iba a que gusanos en mi comida, yo los veía. Si yo estaba dormida, aquellos gritos aterradores pidiéndole a Dios una oportunidad me despertaban. Ya no me podía dormir más. Y cuando alguien moría en ese lugar donde vivo, era algo terrible para mí. Cuando pasaban el anuncio que había muerto alguien, yo decía, Dios mío, era lo primero que venía a mi mente. Dios, si esta persona está en ese lugar, ay, Señor. Y mi esposo me decía, no te vas a poner así cada vez que alguien se muera. Pero una cosa, hermano, es lo que yo les digo, contarle, y otra cosa es vivirlo. Yo estaba traumada. Yo sentía mi mente tan enfrascada. Yo sentía que por cualquier cosa yo me iba a ir a ese lugar. Era horrible. Aquel mal olor que me perseguía donde yo anduviese. Aquella náusea, no podía sostener nada en mi estómago porque aquel mal olor estaba en mi nariz tan penetrado. Cuando pasa un mes, vuelvo a sentir que salgo de mi cuerpo y empiezo a gritarle a Dios. Dios, ¿por qué otra vez no, Señor? Yo no quiero ir a ese lugar, por favor, ten misericordia de mí. No me lleves a ese lugar otra vez. Y en eso estaba gritándole a Dios que tuviera misericordia de mí, cuando veo a un personaje que estaba en mi costado, parado. Aquel personaje precioso. Cuando yo lo vi me sorprendí mucho, porque sabemos que los ángeles existen, pero verlo es otra cosa. Y yo le dije, ¿y tú quién eres? Y él me dijo, soy el ángel de Jehová.
Que no sabes que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me sorprendí tanto. Y me dijo, ahora subirás y verás cuánto tus ojos alcancen a ver. Y yo le dije, espera, yo no me quiero ir. Yo no quiero irme. ¿Qué va a pasar con mi esposo y con mis hijos? Y él me dijo, mi Padre Celestial sabrá qué hacer con tu esposo y con tus hijos. Ahora vamos. Me toma de mi brazo derecho y empezamos a subir a una velocidad que tampoco puedo describirte. Empecé a contemplar el espacio, la galaxia. Y empecé a ver que en el aire se movían círculos negros. Y yo le pregunté al ángel qué son esos círculos negros que están en el aire. Y él me dijo, son huestes de maldad, o sea, demonios en espera de alguien que muere sin nuestro Dios para llevárselo inmediatamente al infierno. ¿Y sabes algo que descubrí? Cuando una persona muere sin Cristo, esos demonios bajan del aire, toman el alma y la llevan instantáneamente al infierno. Pero cuando un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios muere, es escoltado por ángeles a un lugar precioso. Dios es tan maravilloso. Llegamos a un lugar donde había una enorme puerta. Esa puerta tenía 2 hojas. Una de las hojas de la puerta se abre y había otro ángel parecido, similar al que me llevaba. Abre un enorme libro con bordes de oro. Nos hace que nos detengamos y empezó a buscar. En cuestión de segundos vuelve a ver al ángel y le dice que sí podíamos entrar. Ese es el libro de la vida. Si tu nombre no aparece ahí, no vas a poder entrar a ese lugar precioso. Pero la Biblia dice, de valientes es el reino de Dios. Se abre la otra hoja de la puerta y entré. Cuando yo entro a ese lugar, me quedé atónita de ver todo lo que Dios tiene para los hijos o para sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Lo primero que vi fue un enorme, como si era un campo de golf, aquello verde, aquello precioso. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Aleluya, gloria a Dios. Habían unas flores de diferentes colores y tamaños. El olor de esas rosas o de esas flores llegaba hasta donde yo estaba parada. Aquel olor tan rico, tan precioso. Aquella fragancia. Seguí caminando y contemplando todo lo que había en ese lugar. Vi un árbol muy verde y muy copado. Vi un río de agua cristalina, tan preciosa. Vi una calle de oro y un mar de cristal. Vi casas, unas enormes casas. Esas casas no están habitadas todavía. ¿Y sabes una cosa? Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si le somos fieles, si no desmayamos, si nos mantenemos. Empecé a contemplar a seres que se movían de un lado a otro. Aquellos seres con unas telas doradas y blancas. Era que corrían de un lado a otro. Hermano, el cielo se está preparando para una fiesta. El cielo se está preparando para un gran evento. Es algo precioso. Y ellos están corriendo, preparándose para recibirnos. De repente una trompeta suena y
todos aquellos personajes se detienen. Y al instante empiezan a gritar y empiezan a sonar instrumentos, yo no sé de dónde. Y voces angelicales empezaron a escucharse. Y yo le dije al personaje que me llevaba, ¿por qué iban corriendo? De repente se detienen y empiezan a gritar y a cantar y a hacer cuanta cosa. Y aquel personaje me dice, aquí se hacen dos fiestas. Una, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Cuando alguien viene con lágrimas en sus ojos, reconociendo que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Jesús, hay fiesta en el cielo. Y si los ángeles se gozan, cuánto más nosotros debemos gozarnos. Y la otra me dijo, es cuando alguien parte de la tierra y entra por esas puertas que tú entraste. Lo que tú acabas de presenciar es que alguien partió de la tierra y entró por esas puertas a este lugar. Por eso se hizo esa fiesta. Eso es a cada milésima de segundo, hermano. Una fiesta tremenda. Es algo precioso. Yo me quedé sorprendida. Luego vi una mesa que la vista no me alcanzó a ver, tan larga mesa. Esa mesa está preparada como para una cena. Tiene utensilios. Habían ángeles a la derecha y ángeles a la izquierda. Los ángeles de la izquierda estaban quitando sillas. Y yo le pregunté al personaje que me llevaba, ¿por qué los ángeles de la izquierda están quitando sillas? Los ángeles de la derecha están poniendo sillas. Pero lo que más me llamó la atención fue los que estaban quitando sillas. Y él me dice, los de la izquierda están quitando sillas porque son los que dejan a nuestro Dios y se van a servirle a Satanás. Por eso su silla es quitada de la mesa. Hermano, no dejemos que otro tome nuestra corona. No dejemos que otro tome lo que Dios nos ha dado a nosotros. Luchemos para llegar a esa meta. En ese momento el ángel me dijo, tienes que irte. Y empecé a decirle, yo no me quiero ir de aquí. Esto está bonito, yo no me quiero ir de aquí. Y él me dijo, tienes que irte, es necesario. Después vas a entender. Y ni había terminado el ángel de decir cuando yo estaba en mi cuerpo. Pasaron 3 días. Yo seguí orando y le dije, gracias, Señor, porque esa experiencia que tú me diste me hizo olvidar el horror del infierno. Dios no me dejó solo ahí. A los 3 días yo estaba buscando su presencia en mi cuarto. De repente escuché una voz poderosa y potente que me dijo, sube. Y al instante yo estaba arriba de nuevo. Salí de mi cuerpo y estaba arriba. Ya no se abrieron ante mis ojos aquellas puertas, sino unas cortinas preciosas. Cuando esas cortinas se abrieron, yo me quedé sorprendida de ver la cantidad de seres, de almas, que detrás de una cortina transparente estaban alabando el nombre del Señor con una reverencia que tú no te imaginas. Y muchas veces se nos dice, vamos a adorar a Dios. Y como caiga, están adorando a Dios. A Dios se le adora con reverencia. Amén. Hermano, yo no vengo a criticarte, pero quiero que sepas que Dios exige reverencia. Si le vas a estar adorando, que tu mente y tu corazón estén conectados con Él. No vas a estar cantando y viendo qué está sucediendo a tu derecha y a tu izquierda. No vas a estar cantando y comiendo chicle o haciendo cuanta cosa. Dios no recibe eso. Dios quiere que tú te conectes con Él y le alabes con todo tu corazón. Esa es la alabanza que Él recibe. De repente yo estaba de pie, ya no podía sostenerme. Una presencia poderosa se avecinaba a ese lugar. Y empecé a escuchar voces preciosas que nunca más he vuelto a escuchar. Diciendo, Santo, Santo, Santo. Poder. Eso es un evento glorioso.
Yo estaba parado, ya no pude sostenerme en pie, yo caí de rodillas. Algo se paró frente a mí y no tenía la fuerza para ver quién era o qué era. De repente levanto mi rostro para ver qué estaba pasando y había un personaje precioso parado frente a mí. Yo vi sus manos, vi sus pies, vi sus vestiduras. Tal blanco no existe en esta tierra. Una presencia poderosa. Y ese era el Rey de Reyes, el mismo Señor de señores, el dueño de toda la tierra, parado frente a mí. Toma mi mano. Y cuando Él tomó mi mano y me dijo que me parara, yo sentí que una fuerza o un poder sobrenatural traspasó mi ser. Sentí algo que jamás había sentido. Él me dijo, ya tuviste una parte del cielo, ahora te voy a mostrar otra. Tú fuiste elegida para tan grande encomienda. Ahora camina. Y empezamos a caminar y me dice, mira esa cantidad de niños. Y habían millones de niños. Y Él me dijo, todos esos niños que tú ves ahí son los que son abortados en la tierra. Aquellos niños aborrecidos, yo me los traigo y los cuido con mucho. ¿Cuántos niños despreciados en la tierra? Embarazo no deseado, dicen muchos. Y optan por abortarlos. Pero Dios se los lleva. Es algo impresionante lo que está sucediendo en el cielo y en el infierno. Y luego me dijo, bueno, voy a mostrarte a estas personas. Y me mostró a personas tal como somos nosotros aquí en la tierra. Y me saca un hombre y me dice, mira, él es fulano, me da su nombre y su apellido. Él fue uno de los pioneros en el lugar donde tú ahora vives. Mírala a ella, mírala a él, mira y mira y mira. Empezó a mostrarme con nombre y apellido y así como somos nosotros. Te lo estoy mostrando así para que cuando tú testifiques en tu iglesia o allá donde tú te congregas, vayas y digas, porque se van a acercar a ti y te van a preguntar, a ver, dígame, ¿cómo era? Y tú vas a describirle, porque ellos murieron años antes que yo llegara a ese lugar. Imagínense, los pioneros de ese lugar, los que predicaron al principio. En ese lugar donde ahora vivimos. Y luego me dijo, bueno, mira esa corona, y me muestra una corona sobre una almohada que había en una silla preciosa. Y él me dijo, mira, esa corona es de mi siervo Narciso Girón. Y cuando él me dijo ese nombre, yo me sorprendí. Yo le dije, él es mi pastor. Y él me dijo, sí, de él es esa corona. Y yo no vengo a poner en alto a mi pastor. Yo estoy contando lo que vi. Y él me dijo, estoy agradado de cómo predica mi palabra. Y todos los pastores, todos los que predican mi palabra pura, sin adulterarla, tienen una corona como la que tú estás viendo ahí. Dios quiere que prediquemos su palabra pura, sin adulterarla. Y me dijo, bueno, tienes que irte. Ya viste suficiente. No le quites ni le pongas a lo que has visto. Porque si tú le quitas o le pones, yo te voy a demandar. Ahora vuelve a la tierra y diles que yo sí sé recompensar. Y yo le dije, no, Señor, yo no me quiero ir. Tú solo me has mostrado gente que yo no conozco. No tengo familia en este lugar. Dime, porque yo quiero ver a mi familia. Yo quiero saber si tengo familia en este lugar. Y él me dijo, sé decirte que sí tienes familia,
pero no la puedes ver. Solo si continúas sumisa a mi voz, volverás a este lugar. De lo contrario, nunca volverás a entrar a este lugar. Ahora vuelve a la tierra y yo te voy a respaldar. Y me volvió a decir, vuelve y dile a mi pueblo que yo sí sé recompensar. Oh, cuán grande es Dios. Y Él dice, yo honro a los que me honran. Sentí como entré a mi cuerpo. Sentí como entré a mi cuerpo y empecé a buscar a Dios, a decirle, Señor, tú dijiste que me ibas a respaldar. 15 días estuve orando y fui donde mi pastor. Yo decía, por favor, Señor, no es nada fácil ir donde mi pastor a decirle lo que me acaba de suceder. Porque no es nada sencillo, es un hombre muy serio y muy cuidadoso con estas cosas. Pero el Señor llegaba a mi oído y me decía, yo te voy a respaldar. Y seguí buscándole y después de 15 días fui y le conté, mira hermano, yo vengo porque esto y esto me sucedió. El Señor me mostró esto y empecé a decirle. Y llora el pastor, después de que llora me dice, esperándola estaba. Ya Dios me lo había dicho. Y yo sentí algo glorioso. Dios es real. Hay poder en Jesús. Y me dice, prepare ese testimonio porque tiene que ser lanzado a la iglesia. Y estuve orando otros 15 días. No es nada sencillo, hermano, estar parado frente a usted diciéndole que hay un infierno. Fácil es venir, pararse y decir, ¿cuántos quieren que Dios les bendiga? ¿Cuántos quieren? Mire, pídale a Dios un esposo guapo, de ojos claros, qué sé yo. Es fácil venir a decir eso. Pero no es fácil pararse y decirle a la gente, escapa del infierno porque es real. Cuando yo di el testimonio en la iglesia, muchos aceptaron a Jesús. El poder de Dios se derramó de una manera poderosa. Y Dios me respaldó así como me dijo. Pero también llegó el acoso, llegó la persecución, llegaron tantas cosas a mi vida, a tal grado que llegaron hombres armados a mi casa a decirme, deje de andar hablando del infierno, que eso es mentira. Deje de andar diciendo porque la vamos a matar. Llegaron 3 hombres con armas a mi casa a decirme que le iban a meter fuego a mi casa, que mejor me fuera para Honduras de regreso, que dejara de hablar de eso del infierno porque eso era mentira. Y yo les dije, hagan lo que quieran, yo sé en quién he creído. Y sabe una cosa, los 3 que llegaron armados amenazando a mi casa ya se dieron cuenta que hay un infierno porque Dios los cortó. Eso es lo que Dios hace con los que se meten con los hijos de Dios. La persecución fue terrible, hermano. Muchas veces en campañas al aire libre me han querido matar, pero Dios me ha guardado. Mis hijos sufrieron también las consecuencias de esto, porque fueron marginados. Ellos no querían ir a estudiar. Ellos decían, no mami, ya no queremos ir, nos tratan mal. Solo los hijos de la loca les decían. Vaya, allá van los hijos de la loca. Fueron tan marginados a tal grado que les tiraban la comida al suelo en la escuela. Y les decían, los 3 hijos de la loca vengan a comer si quieren. Y mis hijos lloraban y decían, no mami, ya no queremos ir a la escuela. Nos pegan, nos gritan, nos marginan. Nunca los tomaban en cuenta en nada. Y un día mi esposa les dijo, hijos, siéntanse orgullosos de ser hijos de la loca, porque un día estos locos vamos a estar en el cielo. Un día estos locos vamos a estar en el cielo. Eso fue lo peor para mí. Me fui de rodillas y le dije, Señor, mira, mis hijos están siendo marginados y cuánta cosa les está sucediendo. Y ahí me habla el Señor otra vez y me dice,
¿Recuerdas que cuando te traje del infierno te dije que no iba a ser fácil? Muchos no te iban a creer, se iban a burlar, iban a decir que estabas loca. Pero yo te dije que ibas a ser necesario y que yo iba a estar contigo. Y yo recordé que Dios me había dicho eso meses atrás. ¿Sabes por qué lo estoy permitiendo? Porque si todo el mundo se hubiera levantado diciendo: a Elizabeth Dios la llevó al cielo y al infierno, el orgullo hubiera entrado a tu vida. Mas sin embargo así te tengo humilde, porque yo no voy a usar gente orgullosa. Al orgulloso lo miro de lejos, pero al humilde lo acojo en mis brazos. Y sentí paz. Y él me dijo: te quiero humilde, te quiero sencilla, porque te voy a llevar a lugares que tú no te imaginas. Y así ha hecho Dios cosas grandes. Y por esa misericordia es que estoy aquí. Gloria a Dios. Yo pregunté al principio cuánto de tiempo tengo. Pero sabes una cosa, no me acordaba que hoy en la tarde tengo otra actividad en otra iglesia. Por mi parte yo paso aquí todo el día hablándote de la segunda experiencia que Dios me da de ir al infierno, donde pude ver la segunda vez que Dios me lleva al infierno a evangelistas, a pastores, entre comillas, en el mismo infierno. ¿Sabes por qué? Por comercializar con la palabra. Hay poder en eso. Nosotros no le podemos poner precio a lo que Dios nos da. Amén. Dice la Biblia: compra la verdad y no la vendas. Y yo no voy a ponerle precio a lo que Dios me ha dado. Estoy aquí no porque tenga dinero, sino porque Dios me ha traído y Él tocó corazones para que pagaran el boleto y estuviera yo aquí. Estoy aquí no poniéndole precio, porque sé que Dios es el que se encarga de tocar los corazones. Y hay muchos evangelistas y predicadores, pastores en el infierno por andar poniéndole precio a la palabra de Dios. Pude ver el castigo que los demonios dan a aquellas que dicen que son cristianas y en la noche pegadas viendo la telenovela. Yo miraba cómo demonios incrustaban lanzas en sus ojos. Y el Señor me dijo: mira, ese es el pago de las noveleras y de los noveleros. Pude ver a aquellos enormes gusanos, insectos horribles metidos en la boca de muchos. Y el Señor me dijo: mira, ese es el castigo de los mentirosos, de los chismosos y del prejuicioso. Los hijos siguen a los padres y les gritan: por tu culpa, porque nunca me hablaste, porque nunca me corregiste, maldita, por eso estoy aquí. El hijo gritándole a la madre y al padre. Pude ver el castigo de los homosexuales, cómo incrustan lanzas en sus genitales, de la prostituta, de la lesbiana. Y ya por último, yo vi el castigo de los borrachos y de todo. Y por último Dios me muestra a un hombre y me dice: tú ves ese hombre que está ahí en la multitud de gente. Él iba a la iglesia, se sentaba en la primera banca, en la primera silla. Leía mi palabra, oraba, ayunaba, diezmaba, llevó a sus hijos a conocer mis caminos. Y yo pensé: y si es así, ¿por qué está aquí? Pero el Señor, como todo lo conoce, me dijo: ¿estás pensando por qué está aquí? Pues quiero que escuches bien, porque esta es la clave de este mensaje de por qué te traje otra vez al infierno. Después de haber escuchado que el hombre diezmaba, ayunaba, asistía fielmente a la iglesia, oraba, llevaba a sus hijos, se sentaba en la primera fila, no faltaba a los cultos y estaba en el infierno, ¿sabes por qué? Por no haber perdonado. Si tú guardas rencor en tu corazón, aunque hagas lo que hagas en esta tierra, no vas para el cielo. Saca toda esa basura que el diablo tiene en tu corazón y aprende a perdonar, porque Él dice en su palabra: si tú no perdonas, yo tampoco te perdono, dice el Señor. Y ese es el mensaje clave, hermano. Aunque usted haga lo que haga, predique bonito, cante bonito, diezme, haga lo que haga, si usted no perdona algo que le hicieron y lo tiene en su corazón, usted no va para el cielo. Por lo tanto, hoy es el momento de que usted le diga al Señor: perdóname y ayúdame para poder perdonar.
Gloria a Dios. Ahora se abre la ventana del cielo. Hermano, no es hora de decir soy cristiano. Es de estar a cuentas con el Señor. Aleluya. Si en este momento suena la trompeta, está seguro que usted se va. Y si no está seguro, hoy es el momento que venga aquí y oremos juntos y le pidamos perdón a Dios. No guarde rencor en su corazón. Saque toda raíz de amargura. Aleluya. Porque si usted está con eso, no va a ir al cielo. Así que hoy es el momento. Se abre la ventana del cielo para ti. Levántate y sé valiente. Amén, Señor. Santo. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Hoy es el momento en que el mismo infierno se sacude. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Gracias. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 12 al 13. Pablo dice que si un creyente está casado con una persona que no cree y la persona no creyente consiste en vivir con ella, no debe abandonarla. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es una situación, amado, un poco complicada porque la gente interpreta que si el marido quiere vivir con la mujer y ella es cristiana, Pablo aconseja que no la abandone. Obviamente hay un consentimiento mutuo y cuando un hombre quiere vivir con una mujer está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que ese matrimonio esté bien, aunque no sea cristiano. Ahora hay un punto muy importante y es que en mi país, República Dominicana, es muy común que las personas estén unidas y no se casen por la ley, simplemente convivan entre casa, pero no casados por la ley. Y el casamiento por la ley es un punto muy importante que el hombre debe hacer cuando está en los pies de Jesús. Es un punto muy importante, ya que la Biblia habla de fornicación. Cuando no estamos casados por la ley y vivimos entre casa, incluso hay hijos, entonces se concibe el acto de la fornicación, porque conviven juntos, pero no están casados por la ley. Ahora hay un punto aquí muy importante. Hay hombres que no quieren separarse de su pareja, de su mujer que es cristiana, o mujeres que no quieren separarse de su hombre, que son cristianos y ellas no, pero tampoco le quieren ceder el matrimonio, el civil, casarse por el civil. Y esto está haciendo perder muchas personas en el infierno. Y es un pecado que la gente está ignorando, porque la gente se basa en el texto que dice la Biblia. Si él no quiere dejarte, pues no lo dejes. Pero el hombre no quiere casarse. Entonces no se comprende, hay una confusión ahí. El hombre no quiere dejarte, la mujer no quiere dejarte, pero tampoco quiere casarse por la ley. Está haciendo que la persona que es cristiana esté en una encrucijada, esté en pecado, en el pecado de la fornicación. ¿Sabe algo, amado? Esto es un tema muy importante y delicado que nosotros como cristianos debemos prestar atención. Muchas personas me van a contradecir, muchas personas van a decir eso no es así, la Biblia dice. Bueno, la gente ha interpretado la Biblia de la manera en que desea. La gente ha interpretado la palabra de Dios de la manera en que desea. Ya que muchos se basan también en que en el tiempo de Israel, en aquellos tiempos, también Jesús bautizaba a muchas personas simplemente por creer. Entonces, también personas que estaban unidas en unión libre con parejas. Eso no es algo que tenga base, ya que en el pueblo de Israel se cumplía a raya lo que era el matrimonio. Por ejemplo, cuando dos personas se unían, conllevaban el acto de fe, también eran casadas bajo lo legal, bajo un documento. Era algo más fácil que en este tiempo. Hoy hay que ir al civil, hay que ir donde se realiza el proceso. Y mucha gente quizás por no pasar por este escenario no lo hacen. Pero es un escenario muy importante, amado, que cada mujer que se convirtió a Jesús, si su esposo no es cristiano, pues dé el paso del matrimonio para que no esté en ese pecado. Y si el hombre no quiere casarse, mira cómo esta mujer estaba en el infierno. Usted dirá, bueno, esto es falso, esto puede ser falacia, pero tiene lógica, amado. Personas están peleando en el infierno, porque Jesús le mandó un mensaje a esta mujer y le dijo, cásate con este hombre
y el hombre no quiso casarse, pero tampoco ella se separó de él, porque el Señor le mandó un mandado, le dijo, sepárate de él. Si él no quiere casarse, sepárate de él. Pero tampoco se separó, sino que vivió en fornicación con este hombre y se perdió, amado. Es lamentable como el hombre, por tonterías, amado, pierde su alma y se pierde en el infierno por una eternidad y para siempre, por no cumplir con los mandatos, lo establecido en la palabra. Así que usted tiene dos opciones: o cree o no cree en esto que se predicó, en este testimonio que le compartí en esta hora. Pero lo que sí le aseguro, que no hay nada en la tierra que valga la pena más que su salvación. No hay nada que sea más grande que su salvación. Ni hombres ni mujeres, nada en absoluto que sea más grande que su salvación. Por lo tanto, si esto es falso, amado, usted no perderá nada. Pero si esto es verdad, así que es mejor hacer las cosas bien para salvar nuestra alma. Así que le agradezco por quedarte hasta el final de este video, de este testimonio. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.